¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a este programa, el programa Ágora. Hoy hablamos de un carnaval muy especial, el Carnaval de Carrizal. Se acerca casi a los 40 años, cumplirá los 40 años en este 2022. Fiesta de interés turístico de Canarias, el Carnaval de Carrizal se convierte en un espectáculo único por esos fuegos en el mar. Hoy hablaremos con alguien que le conoce o que conoce este carnaval muy bien, ha estado llevándolo de la mano desde sus inicios allá por el año 82. Antonio Ramírez, bienvenido a este programa. Hola, buenos días. Sin usted no habría carnaval, o sí, o cree que sí. Yo, bueno, yo creo que sí, seguirá el carnaval estando yo o no estando. Es decir, que yo le pueda dar un impulso más o menos y por mi voluntad y mi hacer y por estar lidiando con la gente, pues uno pues pueda empujar que esto siga siendo hoy una realidad, pues no quita que en el futuro esto lógicamente lo tiene que llevar otra gente. Dígame como debe ser, claro. Dígame usted la verdad, en época de carnaval, no vamos a decir febrero, vamos a decir incluso enero, entre enero, febrero, marzo, ¿cuántas horas pasa para usted en casa? Pues en casa las imprescindibles, Lógicamente empezamos desde septiembre, octubre, empezamos a trabajar de una manera un poco programada con todo el equipo directivo y vamos quemando etapas del manual de gestión que tenemos hasta que se acaba ya por el mes de abril o mayo. Es decir, nos pegamos entre pitos y flautas con el tema del carnaval, pues unos 6 meses aproximadamente. ¿Cada vez más tiene algo que ver con aquel primer carnaval del año 82? No, está muy alejado. Aquello queda hoy como una anécdota. Sí, porque no teníamos ni rodaje ni experiencia y lo hacíamos de una forma, pues bueno, lo que podía salir salía y si no, aunque uno ha tenido la responsabilidad de que todo lo que organiza y donde pues está trabajando, pues las cosas salgan lo mejor posible, pero no tiene nada que ver ni el volumen, ni la parte administrativa, ni el capítulo económico, ¿verdad? Hace unos segundos veíamos en pantalla un cartel, es el cartel de ese primer carnaval del año 82. Ahí lo tenemos de nuevo, sí. Carnaval 82, Carrizal, primera edición. ¿Es verdad que diseñó usted ese cartel? Ese cartel pasó por mi mano, sí. Ese cartel porque en aquel momento yo era el secretario de la Asociación de Vecinos de Nuestra Señora del Buen Suceso y como fueron parte de la junta directiva de la asociación la que tomó la iniciativa de fundar la Murga Los Legañosos y de paso crear la comisión de trabajo para hacer los actos de la calle, pues sacamos el cartel y ya pues a partir de ahí pues dio origen pues a una mayor actividad y el nacimiento del mundo murguero en Carrizal. Claro. ¿Estaba permitido ya el carnaval en aquella época? Sí, a partir de la Constitución del 78 ya pues prácticamente se desbordó el entusiasmo, primero en Las Palmas, lógicamente, pero en la isla de Gran Canaria ya empezaron pues a hacerse carnavales. Hay que tener en cuenta que veníamos de una etapa sobria, de carnavales un poco a la escondida, de carnavales muy controlados en las sociedades recreativas, la gente se vestía ya por los años 60, pero todo era nada más que para ir a los bailes y demás y no se permitía en la calle que la gente fueran con las máscaras puestas. Entonces, por lo tanto, lo que se hacía era un poco un paripé, por decirlo de alguna forma, pero no tenía una denominación un poco de fiestas de invierno, porque se celebraban en invierno y no tenía nada que ver con el tema de carnavales propiamente dicho, ¿no? En aquella primera comisión gestora que se creó en el año 82, ya había un nombre que destacaba, aunque no sobre todos los demás, pero sí destacaba, era Tomás Sánchez Liria, pero porque tenía un ascendiente directo que promovió de alguna manera el carnaval en la zona, hace 100 años, nada más y nada menos. Sí, hay un ramillete de herederos de don Manuel Sánchez, que allá hace 100 años, pues organizaba los carnavales en Carrizal, él hacía sus parodias y las preparaba muy bien con todos sus nietos, su familia, sus hijos, y se hacía pues un par de días de parodia por el pueblo
y entonces eso está recogido por el libro de Agustín Ramírez Alemán, Carrizal, Apuntes para la Historia, y donde tenía unas andanzas muy peculiares. Era un hombre muy original, muy simpático, era muy serio, pero era un hombre que le gustaba el mundo de hacer reír a la gente y de divertir a la gente. Y de ahí pues toda su familia, su descendencia en Carrizal siempre han tenido que ver con la sociedad, con la fiesta. Y en este tema de la primer equipo directivo del carnaval, allá por el año 81, pues Tomás formó parte del nacimiento de la Murga Los Legañosos y bueno, y además ya era presidente de la comisión de fiestas y estábamos metidos prácticamente en todo. Yo acompañaba a Tomás, Tomás me acompañaba a mí, a Antonio Pulido Castro y a todos los que estábamos en aquella tarea en aquel momento, ¿no? Fue un momento difícil pero ilusionante también, porque era empezar a mover algo desde la nada, donde no había cimientos prácticamente. Sí, se empezó a hacer el carnaval un poco casi de ocurrencias prácticamente, ¿no? Y las primeras letras eran pues meterse con el cura, con el alcalde, con las calles sin asfaltar y con las cosas estas, y eso rompió de verdad el molde de aquel tiempo, en el que todavía en la etapa en el año 82, cuando salimos a la calle, pues era una cierta aventura, pues pintarse la cara, gente, hombres hechos y derechos, que todo el mundo nos tenemos por gente seria, y resulta pues pintarnos y salir a la calle pues en grupo, subirse a un escenario a cantar y demás, con jóvenes que no sabían ni cantar prácticamente, pero bueno, dimos aquel paso y aquello dio origen a que se rompiera, diríamos, el tabú prácticamente. Era posible. Y era posible cantar y era posible hacer lo que hicimos. Entonces, pues ya a partir de ahí ya la cosa fue imparable. Imparable hasta que se crea el patronato, propiamente dicho. Sí, el patronato nace de la efervescencia que había en el año 83, 84, 85. Se habían creado ya varias murgas. Había nacido la Murga Los Legañositos en el año 85, con una murga joven de jóvenes, también los descendientes. Y entonces fue el año 85 prácticamente cuando ya se disparó el asunto, hasta el extremo de que los Legañosos lograron sacar ese año, del año 85, sacaron las 3 murgas, ¿no? Y hicimos toda la presentación en el Colegio Público Claudio de la Torre, con un gran escenario para que las 3 murgas pudieran estar sobre el escenario. Es decir, fue una cosa que prácticamente ya se rompieron los moldes y la gente ya perdió el miedo al formato de pensamiento que teníamos en aquel momento. Usted vincula mucho, de hecho usted estaba en la Murga Los Legañosos, pertenecía a la Murga Los Legañosos, sí. Vincula mucho la existencia de la murga con la existencia del carnaval. No en vano hubo un hermanamiento también hace pocos años. Sí, el nacimiento es decir, la comisión que se creó desde la Junta Directiva tenía dos propuestas, dos objetivos, ¿no? Uno más a largo plazo y otro más inmediato, que era sacar la murga, donde todos estábamos en la murga, y luego año por año ir haciendo algún tipo de cabalgata, es decir, hacer algún tipo de espectáculos en la vía pública. Y en ese proyecto, pues lo que dio origen ya fue al patronato que nació, con otro tipo de personas también vinculadas al carnaval y que les gustaba el carnaval y dieron origen al patronato. Entonces ya, pues diríamos, se nos descargó a los que estábamos en la murga de la responsabilidad de organización de ese carnaval de calle. El patronato es una figura jurídica que sostiene de alguna manera todo lo que se hace alrededor del carnaval. Sí, vamos a ver, si el carnaval de Carrizal tiene un capital social, ese es el patronato. Desde las 3 presidencias que lo han llevado y que lo han dirigido hasta la fecha. Y las primeras etapas fueron complicadas, bueno, complicadas, como todo lo que se orienta. Hay que tener en cuenta que los años 82, 83, 84 y 85, nosotros hicimos todo lo que se hizo de carnaval, se hizo en torno a la murga y en torno a la Plaza del Buen Suceso, con la sociedad de por medio y demás. Y la clave también. En la clave también.
Y entonces, cuando ya se creó el patronato ya derivó el hacerlo una parte en la Plaza de la Jurada y quemar los fuegos en la playa del Burrero, quemar la sardina en la playa del Burrero. Ese fue el primer, donde ya se abrieron como 3 escenarios distintos donde el carnaval tenía su presencia. ¿Cómo se les ocurre meter una sardina en medio del mar con un aeropuerto tan cerca para poner fuegos artificiales? ¿Cómo se plantea eso al principio? Porque las medidas no eran restrictivas. No había un campo de limitación tan amplio como luego se ha ido cambiando con los años, pues las normativas. Aunque la normativa del aeropuerto viene de viejo, viene de muchos años atrás, existía, pero la sardina no se quemaba con una pirotecnia, se quemaba simplemente lo que era el propio hecho de la sardina. Entonces la sardina se hacía una plataforma con cámaras de tractor, y entonces eso en la orilla pues se preparaba, se quemaba. Tomás Estupiñán Viera, y entonces Tomás Viera Estupiñán. Entonces él lo que hacía era pues un poco con todo el equipo de la playa, era pues empujar la mar adentro ya los 2 primeros años. Luego ya pues en el tercer año pues la cosa falló y hubo ya que tomar otras medidas. Tenemos imágenes del año 86 que nos proporciona precisamente el propio patronato. Vamos a ver si podemos verlas. Son imágenes de esa primera quema de la sardina. Ahí tenemos la parte del rescate. Sí. Con el que era presidente en ese momento, Pedro Viera Santana. Esa fue parte de la primera cabalgata. Sí, sí. Eso era lo que estábamos viendo ahora. Sí. Y enseguida veremos, y ahí la tenemos, esa primera sardina que ustedes introducen en el mar. ¿Habían hecho pruebas con anterioridad? Bueno, Tomás Viera era un hombre del mar, le gustaba mucho, estaba casi siempre metido en el agua todos los días. Sí, era un hombre muy dado a ese tema. Y entonces él ideó la quema de la sardina, pues de esa manera que se le ocurrió hacer una plataforma de 3x3 o 4x4 más o menos, meterla sobre de la plataforma y empujarla para que se quemara en el oleaje, que era pues ya 5 o 10 metros de la orilla. Lo que pasa que claro, eso corría un riesgo, teniendo en cuenta que el burrero es el burrero y no sabemos nunca lo que nos vamos a encontrar. No. Y en el año 88 pues nada, estaba el oleaje un poco más fuerte y le dio un revuelco a la sardina y la apagó sobre la marcha, lo cual aquello creó pues una enorme tristeza, ¿no? Claro. Por todos los que habíamos participado en ese día de la cabalgata de la quema de la sardina. Y entonces inmediatamente al año siguiente hubo que ya trabajar en un proyecto distinto, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo se creó esa nueva plataforma? ¿En qué consistía? ¿Qué medidas de seguridad se emplearon? Que me imagino que irá evolucionando durante todos los años posteriores hasta convertirse en lo que tenemos hoy. Sí, la plataforma tiene 36 metros, 6x6, y primero se hizo una prueba a ver un poco cómo era la estabilidad dentro del mar. Hay que tener en cuenta de que la plataforma esa experimental pues se tiraba, se amarraba en una barquilla, y la barquilla pues la llevaba un poco mar adentro. Fue muy peligroso, por decirlo de alguna manera, hacer el experimento. Ya nos llevó más tiempo madurar lo que teníamos que ir haciendo. Y bueno, ese primer año 89, 90 y 91, hasta que ya definitivamente se hizo una estructura que es prácticamente la misma forma, la misma dimensión que tenemos hoy en la actualidad, solo ya con una modernización, porque se ha aliviado de peso, se le pusieron ruedas y demás, cosas que se ha ido pues muy mejorando año por año. Siempre una de las tareas del año es siempre hacer las mejoras de la plataforma, ¿no? Porque forma parte de un espectáculo y la gente pues siente curiosidad de cómo funciona eso dentro del mar. ¿Cómo funciona eso dentro del mar? Porque hay gente dentro de la plataforma o debajo de la plataforma, al lado de la plataforma. ¿Dónde están esos valientes? Sí, vamos a ver, lo que se hizo en los primeros, hasta el año 2012, 2014 prácticamente, era de que nos introducíamos dentro y llevábamos la plataforma con un molinete recogiendo las cuerdas que amarrábamos del roque,
y la introducíamos, la llevábamos pues casi a la punta del Roque, y allí pues ya una quedaba sujeta con las cuerdas de la orilla también, que es para tensar que no hubiera ningún oleaje que pudiera moverla del lugar que teníamos previsto. Eso ya con el cambio de normativa a partir del 2012, pues lo que se hizo fue que hubo que suplir los bidones que llevábamos en la barcaza, porque nos quedábamos en los bidones. Es decir, nos quedábamos en los bidones para un poco no tener que salir, porque luego había que recogerla. No se nos había ocurrido de ninguna otra manera. Es decir, se nos ocurrió poner los bidones para protegernos con unas capuchas. ¿Habla usted en plural? ¿Estaba usted dentro de esos bidones? Estábamos dentro de los bidones, éramos dos. ¿Eran dos? ¿Usted? Éramos dos. ¿Y otro señor? Y otro compañero, Emilio Santana. Entonces, lo que en los primeros años, pues, fue una cosa experimental, de quemar la sardina solamente, luego se pusieron unos cohetes, luego unas ruedas, luego ya se le metió pues más pirotecnia, y al final pues se le pusieron hasta los cañones, los disparos de los fuegos acuáticos que ya llevaba en los últimos tiempos, ¿no? Entonces todo eso pues lo aguantamos allí. Tenemos anécdotas para contar por un tubo. Bueno, me puede contar una, porque por ejemplo el sonido me imagino que tiene que ser estridente al 100%. Bueno, dentro de los bidones, lógicamente impresiona, porque los disparos, estás allí a lo que tengas que escuchar. Nos poníamos unos cascos incluso, ¿no? Para evitar, amortiguar el ruido de los toros, de los disparos. Y luego, pues, de cosas que se nos ocurrían. Disfrutábamos mucho también, porque cuando ya se quemaba la barcaza, cuando ya se quemaba lo que era la zona de la barcaza, ya nos sentábamos en la barcaza a ver los fuegos en mejor situación, pues tanto los que se hicieron en los primeros años en la propia zona de la playa. Hay que tener en cuenta que se disparaban los acuáticos y todos los disparos estaban en lo que hoy es la playa, en donde están las barcas, y ya fue a partir del 2012, 2014, cuando ya decidimos pasarlos al dique sur. Pero mientras estábamos en la barcaza, esperando a que luego los compañeros nos rescataran y tiraran de la barcaza para afuera, pues disfrutábamos allí, porque sabíamos que los disparos no llegaban a la altura de la barcaza, y los veíamos, pues bueno, pues en una situación privilegiada. Bueno, estar en una zona, cerca de una zona aeroportuaria también tiene su aquel, porque hay que estar en coordinación constante. Sí, ya en los años 92, 93 y 94 ya hubieron unas quejas de la torre de control del aeropuerto por los fuegos, porque no tenían conocimiento, ¿no? Entonces, nada, ese tema, pues, bueno, el ayuntamiento nos comentaba algunas cosas, nos mandaba alguna circular diciendo de que había unas quejas del aeropuerto, hasta que ya en el 97, pues le habían mandado una comunicación al ayuntamiento, amenazando al propio ayuntamiento de que se hacían responsables ellos, porque eran en el territorio donde lógicamente estaba la autoridad local. Y entonces pues hubo pues una serie de acuerdos entre el ayuntamiento y el fueguista, y nos quemaron 4 cositas muy ligeras, que al final pues hubo que caminar y elevar una protesta al fueguista y al propio ayuntamiento de por qué no se nos había comentado cuáles las limitaciones de tirar los fuegos y demás. Entonces, ya lo que hicimos a partir de ahí fue buscar soluciones, porque ya teníamos el problema, teníamos algún conocimiento del tema del aeropuerto, pero no al extremo de que prácticamente se nos prohibiera tirar los fuegos. Entonces, lo que hicimos fue buscar en Canarias, en los aeropuertos, en los municipios que estaban lindantes de los aeropuertos, qué hacían ellos con los fuegos, a ver qué es lo que pasaba. Y entonces conseguimos la pirotecnia, los hermanos Tostes de Tenerife, que ellos quemaban en los abrigos, en el Médano, en la zona del Reina Sofía, en el sur, y quemaban también en la laguna. Y entonces ya nos dieron las pautas de cuál era el procedimiento que se seguía para un poco tener garantizado, porque se prohibieron los fuegos en toda la comarca. Y entonces empecemos a indagar directamente con el propio aeropuerto
pidiendo la autorización. Vinieron los hermanos Toste a la dirección del aeropuerto a explicarle cómo eran los fuegos, pero como que había una normativa que cumplir y la dirección del aeropuerto no quería pillarse los dedos, ¿no? Pues entonces al final tuvimos que llamamos a Madrid, llamamos a otros aeropuertos a nivel nacional de cómo se quemaban y qué era qué permisos había que solicitar. Y entonces lleguemos a contactar con la Dirección de Aviación Civil, con el responsable que daba las autorizaciones a los aeropuertos para que pudieran tirar los fuegos. Pues nada, contactemos un día, hablemos con él por teléfono y le preguntemos, mire, ¿y usted está mañana ahí? Bueno, sí, yo estoy aquí todos los días. Pues nada, mañana a las 11 o las 12 estamos ahí delante de usted y le explicamos el problema. Pues cogimos Fátima Trujillo Sánchez, que era la presidenta en aquel momento y el que le habla, y nos desplazamos a Madrid, cogimos un billete a primera hora de la mañana y nos fuimos allí a la avenida de la Castellana, donde están los edificios de los ministerios. Nos atendió el hombre muy bien y nos dijo, no, váyanse ustedes para Canarias y no se preocupe que ya yo sé de lo que va y yo ya mañana, ustedes me mandan un escrito, le mandemos un escrito vía FAX y sobre la marcha en una semana nos dieron los permisos y se pudieron quemar los fuegos. Luego, lógicamente, nos habíamos dirigido al aeropuerto, el aeropuerto nos negaba, por la máxima, en fin, el aeropuerto y entonces cuando ya tuvimos la confirmación de Madrid, lo que hicimos fue entregarlo en la delegación del gobierno en Las Palmas, y en la delegación del gobierno inmediatamente puso en guardia a toda la Guardia Civil de toda la comarca al sur de Gran Canaria para que estuviéramos atentos a todo lo que había que desarrollar y muy bien. Es un ejemplo clarísimo de lo que supone el carnaval a nivel administrativo y a nivel de esa gestora, de esa directiva que ha formado parte del carnaval durante todos estos años. Y yo creo que habría que centrarse también en ellos, que hablar de ellos y dejar claro que son el valor realmente importante durante todo este tiempo que ha durado el carnaval. A nivel de administrativo, como hemos dicho, a nivel de buscar recursos, de mirar dónde hay una subvención, de rascar esos dineros, esos recursos para poder sacar adelante el carnaval. Hay que agradecer un poco la labor de los presidentes anteriores. Hay que poner en valor ese esfuerzo, ese sacrificio y esos sueños que se quitaron para poder un poco afrontar el reto, porque una cosa, cuando te das de cuenta que va creciendo, vas asumiendo una responsabilidad enorme. Te das de cuenta que ya eres la persona, eres el campo visible de la fiesta. Y cuando vas creciendo, los compañeros que están a tu lado, lógicamente, lo que van es confiando en tu buen hacer, en tu buena gestión y todo lo que comporta la relación con el propio ayuntamiento y todo un montón de factores, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo tengo que agradecer a Pedro Viera Santana y a Fátima Trujillo Sánchez, pues hasta el año 2005 en que estuvieron ellos llevando la dirección y la tutela del patronato del Carnaval de Carrizal. Muy agradecidos porque lógicamente se merecen, porque yo sé que lo pasaron mal. Yo llevaba el tema de la playa, los temas de los permisos, porque ya era secretario en la etapa de doña Fátima Trujillo Sánchez, pues lo que hacíamos era un poco, pues uno llevaba, como se manejaba con la parte administrativa del ayuntamiento y se manejaba con las cuestiones de la gestión de las instituciones, pues inmediatamente pues sacar todo lo que fuera la parte administrativa, y eso pues desde el año 2005-2006 que ya lo llevo, pues prácticamente pues parte más de la fiesta, ¿no? Ahora lógicamente se ha incrementado mucho más todo lo que comporta la relación con el ayuntamiento. Hay que tener en cuenta de que ya se implican muchas concejalías, porque el volumen y el crecimiento del Carnaval de Carrizal, sobre todo lo que es la cabalgata, la convocatoria en la playa, implica lógicamente una responsabilidad, una coordinación con la policía local, con las concejalías implicadas, porque el ayuntamiento pone una logística importante que lo pone en todas las fiestas del municipio, todo hay que decirlo, y una partida económica que, bueno, siempre estamos tratando de rascar el cajón para que sea un poco más para poder cubrir las necesidades, porque a veces los comercios, al que les agradezco
el enorme empeño, interés y el aval que tenemos de ellos, que todos los años pues nos apoyan, pues hay que decirle que bueno, pero que siempre hay que estar buscando más, porque esto tiende a ir a más y por lo tanto nos vamos un poco, nos vamos asumiendo una responsabilidad que la gente exige lógicamente que las cosas cambien. ¿Aumenta esa responsabilidad de hacer fiesta de interés turístico de Canarias, incluso la convocatoria a nivel de cabalgata? Sí, lo del tema de la declaración de la fiesta de interés turístico por parte del Ayuntamiento en el 2016, bueno, añade un poco el reconocimiento a la labor de tantos años, de todos los equipos directivos. Han habido pues 12 equipos directivos y eso pues implica lógicamente que todo esto está pues más o menos valorado desde el punto de vista municipal. Esto lógicamente estamos empujándolo en la dirección de que el ayuntamiento se implique mucho más en las cuestiones del interés turístico y bueno, pues estamos poniendo granitos de arena para que esto vaya avanzando año tras año, claro. Hábleme de la cabalgata. ¿Cuánta gente puede concentrarse pues, en un entierro de la sardina? Puede haber años de 20, de 25, de 18, de 15, 1000. Depende. 1000. 15.000, sí. 15.000. Entonces, según lo que nos ha aportado la policía local y los estudios que nosotros, a ojo de buen cubero, pues calculamos, la cabalgata lógicamente es una de las más importantes de Gran Canaria y eso tiene lógicamente una reputación muy importante. El carnaval de Carrizal fuera del municipio y en la comarca pues también. Y de hecho es que ya para este año las carrozas que se dedican a vender pues las plazas para cubrir los recorridos de las diferentes cabalgatas ya nos tiene incluido en el 28 de mayo como cabalgata pues en la que ellos cuentan con la cabalgata del Carrizal para conseguir clientes para que las carrozas puedan participar en Carrizal, en Maspalomas, en Las Palmas, en vecindario también. Es decir, y este año pues bueno, pues estamos igual, es decir que las carrozas también ha dado un punto de importancia, de celebración, porque el mundo de las carrozas es otro mundo, no tiene nada que ver con la carrocita que se hacía aquí de las familias, que iban 4, iban 5 y se divertían entre el grupo del barrio y demás. Bueno, eso ha cambiado, aunque se le seguimos dando cobertura y siguen participando, pero ya las carrozas grandes lógicamente se llaman la Palma de Oro, lógicamente teniendo en cuenta porque esas son discotecas ambulantes que caminan por todos lados, tanto por la gente que va adentro como por la gente que les acompaña, pues acumulan una fiesta en todo su entorno. Cada carroza es una fiesta en sí misma, ¿no? O sea, como si vienen 20 son como 20 fiestas distintas y por lo tanto alegra mucho la vista y sobre todo a la gente que lo está mirando toda esa situación. Supongo que las dimensiones de esas carrozas han obligado en numerosas ocasiones a cambiar también del recorrido. Las rutas, claro, los recorridos, hemos tenido 3, 4 principales. Primero pues se lleva por el casco viejo de Carrizal, las calles eran más estrechas, teníamos dificultades por algunas casas que impedían un poco el normal desarrollo. Luego se pasó por la entrada de La Hoya y la bajada por los baños públicos por la calle Josefa Morales. Y luego ya en el 2014 se optó porque había que ir a vía de 12 metros porque la gente en las calles necesitaba estar segura y sobre todo que las carrozas tuvieran una visibilidad mejor. Si la playa del Burrero es un punto neurálgico importante, ¿la Plaza de la Jurada también lo es? Sí, no, vamos a ver, la Plaza de la Jurada es importantísimo, es decir, nosotros hacemos el recinto ferial en la Plaza de la Jurada porque es el único lugar donde, primero, la facilidad de entrada y salida en caso de emergencia para todos los cuerpos de seguridad, es muy importante tener calles de 12 metros, como es el caso de la Jurada, es el mejor punto indicado desde del municipio como para poder celebrar también, hay que decir, las verbenas, los mogollones, los recorridos y los puestos de feria y todos los espectáculos, porque la plaza reúne buenas condiciones que hacen pues muy atractivo divertirse allí, está hasta las 4 o las 5 de la mañana después de una cabalgata que muchos terminan pues arrastrando las chanclas, pero quiere decir que es un punto neurálgico muy importante para el carnaval de Carrizal. Bueno, y para el concurso de murgas, que lo iniciaron ustedes en 2005, 2006. Sí, iniciamos las murgas en el 2005, hicimos el primer concurso,
Habíamos experimentado festivales de murga, pero al final ya lo pasemos a concurso por el empeño de algunos compañeros y el nuevo renacer de la murga Los Legañosos, que también pues un poco habían estado una etapa ausente y luego en el 2002 pues ya salieron, y ellos pues fueron los que también promovieron de que hubieran concursos de murga, porque ellos pues querían pues ser diríamos los que harían esa parte de anfitriones como Murga del Carrizal, que lo es, pues en sí. Entonces ya salimos ahí, ya vamos por la 15 edición, teniendo en cuenta que ha habido suspensiones, pues hemos tenido que mantener el concurso de murga, la gala drag, el carnaval infantil, las chirigotas, el pregón, que lo hemos hecho ininterrumpidamente desde 1987, hay pregoneros y pregones muy bien logrados y muy bien hechos, de los que tenemos buena apunte, porque de los pregones, quien los haya hecho recordando sus tiempos de sus abuelos, como el caso de Manolito Sánchez, sí, pues lógicamente nos aporta un material muy importante para la propia historia del Carnaval de Carrizal, que no es que nació ayer por la tarde, sino que ya tiene una trascendencia mucho de 100 años, lo cual es muy importante, que todo ese bagaje de la historia de todos los que han vivido el Carnaval de Carrizal de una manera o de la otra, pues nos haya ido aportando poco a poco su granito de arena, y hoy estamos en condiciones de poder hacer algún tipo de publicación que recoja el historial del Carnaval de Carrizal. Indudablemente, se refiere usted a ese pregón del año 2018. Entre ellos, el de Agustín Ramírez Alemán también, de algunos compañeros que lo han hecho en otros años, y sobre todo el de Francisco Sánchez Castellano, nieto de Manolito Sánchez, que nos hizo una pieza de pregón muy bonita. Una semblanza impresionante de lo que fue su abuelo y de todo y lo que hizo por el carnaval de aquella época. Que no hay constancia escrita en ninguna parte, comprende, porque hemos buscado y rebuscado por algún sitio y tenemos las referencias, tenemos 3 referencias, la de Agustín Ramírez Alemán, la de Agustín Ramírez Díaz, que lo señala en un escrito, los carnavales de Manolito Sánchez, lo cual debieron de ser muy llamativo, y luego ya los carnavales actuales, que hay que tener en cuenta que los carnavales en los años 40, 50 y 60, pues se hacían algunas escaramuzas en las cuarterías de aparceros, en las cuarterías de las almacenes de empaquetados, se hacían algunas bromas de este tipo, de ir pidiendo huevo para hacer las tortillas de carnaval y cosillas de este tipo. Pero quiere decir que a partir de que ya se ha podido un poco indagar mejor y la gente haya perdido el miedo, porque todo esto también hay que decir que el miedo forma parte del antes del carnaval, claro. Y que se haya podido un poco rescatar parte de una historia que estaba ausente, o por lo menos estaba en la memoria colectiva, pero no escrita, pues nos viene muy bien para ir trabajando en un documento más elaborado. Indudablemente. Estamos ya fuera de tiempo, pero no quiero dejar pasar la ocasión sin hacer mención a lo que usted trae por ahí, que creo que es carnaval. Este es el carnaval del virtual del 2000 y el 2022, que lo tenemos cosiendo en la imprenta en este momento. Que todavía está ahí, pero que se va a hacer. Se va a hacer después de 2 años de pandemia, claro, en los que se ha tenido que suspender. El 2020 se suspendió a 5 días de iniciarse. O sea que nos cogió, vamos, con la brega. Y después en 2021 pues no se hizo, pues lógicamente por razones obvias. Y luego este año lo teníamos carnaval virtual. Sí, en el 2021. Y entonces en el año 2000 teníamos previsto el 2022 de 17 al 27 de marzo, y como las cosas no estaban muy claras en el mes de febrero, pues ya empecemos a retomar. La gente tenía mucha duda, en el ayuntamiento habían dudas, todos teníamos dudas porque era una situación de incertidumbre, y ya tomamos la decisión de aplazarlo al 19-29 de mayo, y esperamos que este año, sin restricciones, la gente pueda disfrutar de nuestro carnaval y celebrarlo como se merece. De todas maneras, me gustaría hacer un recordatorio, ya para finalizar, breve, por favor, de los componentes del equipo directivo que actualmente me acompaña, como es el vicepresidente Domingos Pérez López, la secretaria Francisca Torres Gutiérrez, el tesorero Agustín Viera Hernández, los vocales Yasmina Cabrera Benítez, Jesús Guillermo Cáceres Medina,
Carmen Rosa Medina Vega, Eneida Medina Martel, Marcelo Cáceres Medina, Diego Viera Hernández y Miguel Santana Vega. Esos son los compañeros que en este año, pues, los compañeros de fatiga que nos acompañan, pues estamos un poco en la brega de sacar este proyecto ilusionante, porque además el cartel dice vuelve la ilusión y es lo que queremos, recuperar la ilusión, superar el mal trago de la pandemia y que la salud mental mejore con llegada a la normalidad y que la gente se vaya curando de espanto, por decirlo de alguna manera. Pues Antonio Ramírez, presidente del Patronato del Carnaval de Carrizal, alma mater de lo que han sido estos 40 años de carnaval. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz carnaval, que sean muchos más. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y enhorabuena por ese gran trabajo realizado. A usted y a todos los que han conformado el Carnaval de Carrizal durante estos 40 años. Muchísimas gracias, nosotros ya nos despedimos aquí, pero les invitamos a que sigan disfrutando no solamente de este programa, sino de ese fantástico carnaval que nos ofrecen en Carrizal. Un saludo y hasta el próximo Ágora.